Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a cortar con la carta de los Efesios que ustedes están estudiando con el pastor Dardo, ¿no? Pero no tanto, porque vamos a ver la iglesia de Éfeso justamente, a la cual fue dirigida esa carta, pero 35 años después. Pasaron los años. Y entre la recepción de la carta de Efesios y la recepción de esta pequeña epístola que el Señor les envía, las cosas habían cambiado. Algo pasó. En el medio, lo cierto es que por fuera, si nosotros nos hubiésemos congregado en la iglesia de Éfeso, en tiempos del que Juan le escribe esta carta, nosotros hubiésemos dicho, ¡qué buena iglesia! Impresionante, impresionante. Cuánto trabajo, cuántas actividades, cuántas cosas para el Señor que se hacían ahí. Pero, miren el versículo 5, según este texto, el veredicto del Señor es que esta iglesia había caído en la tentación más grande. Recuerda de dónde has caído, ¿no? La tentación más grande. Y ese es el título que le podemos dar a este párrafo, La tentación más grande. Siempre escuché que la tentación más grande que puede enfrentar un cristiano está asociada alrededor de 3 tipos de pecado, ¿no? Uno tiene que ver con, digamos, el poder, la vanagloria, el orgullo y la soberbia. Otro tiene que ver con el mal uso del dinero o el amor al dinero, ¿sí? Y otro tiene que ver con una relación no santa con el sexo opuesto. Sí, seguro que son tentaciones, pero esa no es la tentación más grande que enfrentamos los cristianos. La tentación más grande es dejar de buscar al Señor. Hermano, si Satanás nos puede tener activos en la iglesia, sentados cada domingo, cantando todas las canciones, involucrados en ministerios, haciendo el devocional y completándolo cada día, pero sin buscar al Señor, ya ganó la batalla. Lo demás es cuestión de tiempo, nada más. Cuestión de tiempo. Y saben, ustedes y yo no vamos a tener mayor lucha espiritual que esa. Todos vamos a ser tentados a dejar de buscar a Dios. Y parece que es lo que le pasó a esta iglesia. Un poco de historia, así rápido. Jesús, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, eligió soberanamente 7 congregaciones para enviarles una breve carta a cada una de ellas. Las eligió teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles, que iban a ser representativos de los puntos débiles y fuertes de todas las congregaciones de todos los tiempos. ¿Está bien? En alguna forma nos podemos parecer a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, etcétera, etcétera, etcétera. En lo bueno y en lo malo, ¿no? Pero esta primera carta específicamente está dirigida a esa iglesia que ustedes están estudiando en la epístola de los Efesios. Y fue una iglesia muy bendecida porque, según Hechos 18, Hechos 19, Pablo y Apolo fueron sus fundadores. Qué bendición, ¿no? El misionero Pablo junto a Apolos fundando la iglesia. Sabemos que Timoteo pasó por allí pastoreándola también, y Juan, con sus viajes itinerantes, también tuvo un impacto en esa congregación, el apóstol Juan. Sabemos que el impacto misionero de esa iglesia en sus comienzos fue grande para el Señor. Y si recuerdan, en la carta que vienen estudiando, Pablo elogia el amor que ellos tenían al Señor y se tenían unos con otros. ¿Es así? Les enseñó doctrina profunda Pablo a través de esa carta a los Efesios, porque ellos estaban con hambre para escuchar. Querían conocer más a Dios, cosa que no pudo hacer Pablo, por ejemplo, con otras congregaciones, a las cuales les envía una carta. Así que una iglesia bendecida, una iglesia llena de recursos espirituales, con hombres de Dios presidiéndola, y con unos 35 o 40 años de existencia a la fecha de Apocalipsis capítulo 2. ¿Bien?
Habían pasado los años, ya no éramos los mismos, diríamos nosotros, ¿no? Algunos se le habrán caído el pelo y cosas como esas que suceden en la congregación después de 35 años, ¿no? Pero el problema mayor parece ser que cayeron en la tentación más grande. Pero el énfasis de la carta, creo que va a aparecer aquí ahora. A ver, Sebastián. Creo. Sí, ahí está. El énfasis es que a pesar de la caída, la vida con Cristo de esa congregación podía volver a ser tan bella, hermano, tan apasionante como era antes. Tal vez cuando Pablo les escribió su primer epístola. Y ese es el énfasis de esta carta que vamos a leer. Leemos y avanzamos, ¿sí? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Bien? Hasta allí. Después seguiremos leyendo. Ahora, quiero que quede en claro... ahí está. Quiero que quede en claro esto. Que a pesar de la caída de ellos, el Señor resucitado y amante de su iglesia les escribe esta carta con este objetivo, ¿eh? Que ellos reconozcan su enfermedad espiritual para que el Señor los sane y vuelva a tener una relación plena con Él. Entonces, vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar y que iban a ayudar a esta iglesia a volver a vivir tan apasionados por el Señor como antes. El primer principio, versículo 1, es que el Señor se interesa en la iglesia. Y eso no es poca cosa, ¿no? Miren cómo se presenta el autor de esta carta, que es el mismo Señor resucitado. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, versículo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, así se presenta Jesús, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Antes de avanzar, quiero que notemos algo. Escribe al ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia. Ustedes saben que la palabra ángel significa mensajero. Mensajero. Y yo pienso que no se refiere a un ser angelical, sino que se refiere al mensajero de la congregación. Y esto tiene un objetivo muy claro y algo que tiene que hacer pensar a los que son líderes de algún ministerio. Los cambios en las iglesias comienzan con el cambio de los líderes. Si los líderes de la congregación no estamos apasionados con el Señor y su gloria, tampoco lo va a estar la iglesia. ¿Sí? En líneas generales. Cerramos el paréntesis. Ahora sí, vamos a ver cómo se presenta el Señor. Como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué eran las 7 estrellas? Bueno, para no divagar, ¿no? Vamos a ver lo que capítulo 1, versículo 20 nos dice. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos. Procede a explicarlo. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces el Señor se presenta ahí como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. A ver, Seba, si hay una... Ahí está. El Señor se presenta como el que sostiene a los siervos de la iglesia, o a estos mensajeros. ¿Está bien? Y un dato interesante, que la palabra que allí se traduce como tener o tiene, es más fuerte que lo que leemos en el original. Significa tomar fuertemente a alguien que tal vez está por caer. Sacar a una oveja, por ejemplo, del pozo donde ha caído. Esa es un poco la idea. Y así se traduce en los evangelios, ¿no? Entonces, el Señor se presenta como aquel que es capaz de sostener a los que le sirven. Y si vos estás sirviendo al Señor, esto es una verdad gloriosa, hermano, que tenés que subrayar ahí y marcar. Porque si todavía estamos en pie, es porque hay un Señor resucitado que nos sostiene. Cuando la vida se viene abajo y se derrumba y se hace pedazo por la soberanía de Dios, no nos va a sostener otro ser humano. El único que puede sostenernos es el Señor. Y Él se presenta así, como un Señor interesado en sus siervos.
Y qué lindo, ¿no? Qué lindo porque por eso estamos en pie. También se presenta como el que supervisa la iglesia. Sostiene a sus siervos, pero también supervisa la iglesia. Noten que allí se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son los candeleros de oro? Otra vez, capítulo 1, versículo 20, no deja lugar a dudas. Dice al final del versículo que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. Y el Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, anda en medio de las 7 iglesias a las cuales les escribe estas 7 cartas. El Señor anda en medio de la iglesia. Interesante, el cuadro es de una persona que no se detiene en su andar, que va caminando, ¿no? Y va supervisando y parece ser un vigilador atento a los peligros que puedan acechar a la iglesia. ¿Bien? El Señor está atento y evidentemente en esta carta detectó un gran peligro y mandó esta carta como una alarma, ¿verdad? Pero Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él ve lo que nosotros no vemos, ¿es así? Y Él anda por las iglesias. Y me impacta pensar esto, ¿no? Porque Él, presente en nuestros cultos y reuniones, conoce lo que nadie conoce, ve lo que nadie ve. Y yo siempre me pregunto, Señor, ¿te seremos agradables? ¿Te agradará esta reunión? ¿Te agradará cada cosa que decimos, cantamos? Con el corazón con el cual lo hacemos. Es sorprendente pensar que el Señor anda supervisando sus iglesias, ¿no? Tremendo. Así que el Señor, a pesar de ser tan grande, tan glorioso, está cercano, ¿vieron? Cercano. Primero, para sostener a los siervos que le sirven y le aman. ¿Bien? Y segundo, para guardar de peligro, supervisar a su iglesia. Y por eso es que todavía estamos en pie, ¿no es así? Y esta es una buena razón, entonces, para volver a tener una vida plena con Cristo como tal vez hemos tenido al principio, de los días que Él nos salvó, ¿no? Segunda razón es que el Señor no solo que se interesa, está cercano a nuestra vida, sino que se mete directamente, ¿sí?, en el corazón de nuestra vida, se inmiscuye, y Él lo expresa con estas palabras: yo te conozco. Yo te conozco. Noten versículo 2. Yo conozco, dice el Señor. Yo conozco. Cuando el Señor usa aquí, o quiere expresarnos este sentir de que nos conoce, usa una palabra griega que habla de un conocimiento que es completo. Un conocimiento que generalmente se da por observación. Y yo, para ilustrarlos, les doy este ejemplo. Yo conozco, Mariano, yo conozco que la mujer más preciosa del planeta es Alicia. Yo lo conozco, ¿sí? ¿Pero por qué lo conozco? No es porque alguien vino y me lo contó. No es porque luego de años de convivencia, estoy llegando a esa conclusión. Lo conozco porque lo veo. Lo conozco porque vivo con ella. ¿Se entiende? Es un conocimiento pleno. Nadie me tiene que explicar esto, ¿sí? No estoy aprendiendo esta verdad que les estoy diciendo. Ya lo conozco. Lo mismo pasa con el Señor. El conocimiento que el Señor tiene de nosotros, hermanos, no es un conocimiento que va progresando. No es que ahora nos conoce más que antes. No es que hay algo que no sabe de nosotros y tiene que aprender. Es un conocimiento pleno, total, porque Él nos está observando, porque Él, insisto, ve lo que nadie ve. Y llega a rincones de nuestro mundo interior que nadie llega. Porque el Señor no es inteligente, el Señor es omnisciente. No es que sabe algunas cosas con precisión, sabe todas las cosas con precisión. Y Él se acerca a la iglesia y le dice: yo te conozco. Yo te conozco. Y es impresionante entender esto, porque, hermanos, cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, las cosas que hacemos dentro y fuera de nuestras reuniones, son hechas
delante de la misma presencia del Señor. Por eso David en el Salmo 19:14 le pedía a Dios que sean gratos los dichos de mi boca, ¿se acuerdan? Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor. Delante de ti, mejor traducido sería delante de tu rostro. David era consciente que sus palabras y la meditación aún de su corazón, sus pensamientos más íntimos, estaban expuestos ante la mirada de Dios. ¿Se entiende?